Saludo con mucho gusto esta mañana a Denise Dresser. Denise, buenos días, qué gusto saludarte. Hola, buenos días. Un gusto estar aquí en el programa. Igualmente, Denise, pues el tema de temas esta semana, sin duda alguna, o uno de los temas es la reforma electoral. Venimos de platicar con la consejera Dania Rabel, pues en torno a las propuestas que hoy deslizó, insinuó la presidenta Claudia Sheinbaum, pues hablaba la consejera de, pues la duda está en cómo se van a articular. Ya la presidenta dio una fecha, dijo que a principios de febrero conoceremos por fin esta propuesta de reforma electoral. ¿Cómo ves las cosas, Denise? Pues en función de lo que han planteado hasta el momento, mi reacción es una de profunda preocupación. Yo crecí, como muchos, en un país donde no había credencial de elector confiable, ni tinta indeleble, ni padrón auditado, ni funcionarios ciudadanos de casilla. Crecí en un país donde el voto no era libre, donde no había privacidad garantizada en la urna, donde el partido en el poder no podía perder. Crecí en un México sin alternancia, sin competencia real, con elecciones organizadas por el gobierno y para el gobierno. Y fue hasta los años 90, después de largas luchas ciudadanas y presiones de los partidos de oposición, de movilización social y reformas graduales, que empezó a construirse otro régimen. Un régimen imperfecto, con vicios, pero con algo fundamental: la posibilidad real de que el partido dominante perdiera. Y ese no es un detalle técnico, es el requisito mínimo de cualquier democracia. Y hoy, con la reforma electoral que plantea Claudia Sheinbaum, estamos frente a una regresión anunciada, no una mejora, no una corrupción, sino una vuelta al país que ya conocíamos. Y no lo digo yo, lo dicen los especialistas en temas electorales. Por ejemplo, la semana pasada, Integralia Consultores advirtió que el principal riesgo político para el 2026 es la reforma electoral. ¿Por qué? Porque su probabilidad es alta, o sea, de que sí la apruebe Morena junto con sus partidos aliados, pero también porque su impacto puede durar décadas. Las reformas electorales de los 90 abrieron el sistema a equidad, competencia, pluralismo. Una mala reforma como la que se avisora puede hacer exactamente lo contrario: cerrar la competencia, reducir el pluralismo y recrear un partido de Estado. Y esto tiene nombre: autocratización electoral. Aquí hay una trampa semántica también en lo que está planteando el gobierno, que debemos denunciar con mucha claridad. Se nos dice, Pablo Gómez, por ejemplo, que el Instituto Nacional Electoral puede tener independencia, pero no autonomía. Es como decir, puedes decidir libremente siempre y cuando yo controle tu presupuesto, tu estructura, tu supervivencia. La autonomía constitucional conquistada en 1996 no es un lujo, es lo que permite que el árbitro no dependa del jugador. Sin autonomía, el INE se vuelve vulnerable a presiones presupuestales, a presiones administrativas, a presiones políticas. Dicho sin rodeo, se convierte en una oficina más del gobierno. Y cuando el gobierno organiza las elecciones, el gobierno siempre gana. Y también otra trampa es hacernos creer que esto se hace para que la democracia cueste menos. El discurso del ahorro, la gran coartada. Nos dicen que la reforma busca ahorrar, reducir el costo de las elecciones, bajar el financiamiento público a los partidos, eliminar plurinominales porque no sirven de nada, quitar el fuero. Todo suena muy bien, todo suena popular, pero es un lenguaje tramposo. Hablemos con datos. El INE cuesta 14,000 millones de pesos al año. Pemex recibió en 2025 392,000 millones de pesos en apoyos. Dicho de otra manera, el INE se paga con 12 días de rescate a Pemex. Si el problema fuera en realidad el dinero, no estaríamos aquí discutiendo esto. El problema no es fiscal, el problema es político. Y también hay una gran ausencia en esta reforma,
ignora el papel político electoral que está jugando ya el crimen organizado. Hoy entre 35 y 40% del territorio municipal está bajo control criminal. Ahí no hay voto libre, ahí hay voto condicionado, amenazado o comprado, hay candidatos asesinados, hay campañas secuestradas. No puede haber una reforma electoral seria si no se protege el voto en esos territorios. No puede haber democracia si el Estado renuncia a garantizar elecciones libres en todo el territorio. El INE no es un ejército, pero la ley sí puede crear mecanismos de protección y no hacerlo es una decisión política, no es una omisión técnica y abre serias preguntas sobre la relación de Morena con el crimen organizado y con el narcotráfico. Parecería ser que no aprendemos de las lecciones históricas. Ahora las democracias no están muriendo con tanques, con golpes de Estado, están muriendo con reformas electorales que le dan posiciones predominantes y privilegios especiales a los partidos en el poder, que llevan al debilitamiento o luego la desaparición de la oposición. Y ya vivimos algo en el siglo XX, la dictadura perfecta, como la llamó en su momento Mario Vargas Llosa. ¿De verdad queremos volver ahí? Que nadie se engañe, esta reforma no es progresista, no amplía derechos, no protege el voto, no fortalece la pluralidad. Es un regreso al primorenismo, un partido dominante con árbitro subordinado, oposición decorativa y elecciones previsibles. Y lo más grave, a mi juicio, es la traición histórica. Morena está desmantelando exactamente las reglas y las instituciones que defendió cuando era oposición, cuando era PRD, cuando fue izquierda. Todo por lo cual se luchó, hoy se entrega en nombre del ahorro y la austeridad. Y la democracia no se abarata sin perderse, la alternancia no se toca sin destruirse. Y un país que olvida cómo perdió la libertad electoral está condenado a perderla otra vez. Denise, ¿cuáles son, bajo tu perspectiva, los ejes en los que tendría que darse una reforma electoral que fortalezca el sistema electivo en nuestro país y no lo debilite? Creo que debemos cuidar sobre todo la autonomía del INE, que no se juegue con eso. Y hemos visto que esa autonomía ya se ha ido perdiendo con presiones políticas, con recortes presupuestales brutales, con obligar al INE a llevar a cabo elecciones fársicas como fue la elección judicial, con colocar ahí a consejeros doblegados a la presidenta, que parece filomorenista. Eso me parece imprescindible. Debe darse un debate, sí, sobre cómo abaratar las elecciones, pero que se garantice la equidad. Porque suena muy bien reducir el financiamiento público a los partidos y reducir lo que se gasta en las elecciones, pero si se le quita ese financiamiento a los partidos de oposición, recordemos que hoy Morena es un partido en el gobierno y tiene la capacidad de usar los recursos del Estado para financiarse, para comprar el voto, para seguir promoviendo el aparato clientelar que ha armado. Me parece que esos dos son temas fundamentales y que se tiene que cuidar, como ya lo dije en mi primer comentario, la pluralidad política del país. No todo el electorado votó por Morena. No todo el electorado quiere seguir votando por Morena. Esto va a ser mucho más difícil, no solo que persista la oposición actual, que para muchos es ilegítima o corrupta o desacreditada, pero va a ser mucho más difícil que surjan alternativas políticas de oposición en el futuro. Y va a permitirle a Morena seguir haciendo lo que está haciendo, que es pasar leyes con una mayoría que armó falsamente en el Congreso y que constituyen una especie de maquinaria que arrolla cualquier posibilidad de disenso
o de la presencia pública y política, de la crítica, de la desaprobación a Morena, de las alternativas que muchos mexicanos desean y que hoy no se están viendo plasmadas en el debate sobre la reforma electoral. Denise, además tenemos un calendario pues que ya está corriendo, tendríamos hasta antes de mayo para que se aprobara, si es que esta reforma electoral pues busca tener sus efectos en el proceso electoral de 2027, o a lo mejor la idea es que sea posteriormente, pero todo parece indicar que van para allá las cosas, y sobre todo porque están ya los partidos políticos pues estableciendo sus posiciones. Ayer lo vimos, Denise, en el caso del Partido del Trabajo, uno de los partidos de la coalición gobernante, uno de los partidos que llevó a Claudia Sheinbaum a la presidenta, pues incluso cuestionando la necesidad de esta reforma en una lógica, Denise, no sé si coincidas conmigo, pues ya de una franca negociación de ver los contenidos de la reforma. No, bueno, suena eso, a que pues estamos ya dentro de qué se puede afectar o no a estos partidos políticos dentro de la reforma, y a cambio de qué podrían dar sus votos para la aprobación. Denise, ¿tú cómo lo ves? Qué lamentable históricamente, moralmente, éticamente, que el futuro de la República, de la democracia electoral, esté en manos del Partido del Trabajo y el Partido Verde. Partidos que han sido satélites del PRI, partidos que tienen, sobre todo el Verde, una larga historia de irregularidades, de compra ilegal del voto, un partido sancionado por el INE una y otra vez, y que en función de las necesidades de esos partidos minoritarios se vaya a negociar una reforma electoral que quizá les dé algo a ellos para que sobrevivan, pero que va a afectar, como decía, el pluralismo, la equidad, la competencia, la posibilidad de la alternancia. Y como lo decía ya en un franco cinismo descarado el dirigente del PT, ¿para qué la reforma electoral si ya tenemos el control del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial? Creo que no se podría haber dicho de manera más clara la farsa que es esta reforma, porque es verdaderamente el objetivo conseguir más control, más poder, más centralización y apropiarse de algo que fue nuestro, que fue una institución electoral en cuya organización de las elecciones, en el conteo de votos, participan los ciudadanos. Y así velozmente se nos está arrebatando una serie de derechos que nos tomó mucho tiempo conquistar. Me parece que es una reforma ahistórica, y por eso el motivo fundacional de mi comentario, recordarnos de dónde venimos y por qué sería lamentable regresar a ese sitio de un sistema de partido hegemónico sin competencia real, en realidad una democracia, pero una democracia simulada. Denise Dresser, muchísimas gracias. Para cerrar este comentario, esta participación tuya, pues hoy la presidenta ha insistido en varias ideas, entre ellas la del recorte a los gastos de los partidos, las elecciones y las instituciones electorales. También habló sobre las representaciones proporcionales, pues abrió la puerta a una elección de listas abiertas, ya no las listas partidistas. Y por otro lado habló pues en torno a la democracia participativa, lo que podría traducirse en una mayor pues realización, o una con mayor frecuencia de la realización de estas consultas que se están realizando. Sobre estas propuestas concretas, platicábamos con Dania Rabel sobre justamente cómo impactarían un mayor número de consultas a un presupuesto más limitado del organismo electoral y de los propios partidos políticos. ¿Qué te parece estos anuncios, digamos, en la propuesta concreta que está haciendo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum? Sí, recordemos cuántas instituciones
fueron eliminadas, destruidas, colonizadas en nombre de la austeridad y en nombre de recortar el gasto. Hoy vivimos en un país con mucha menos transparencia y acceso de los ciudadanos a información que por derecho deberían tener sobre cómo opera el gobierno. Hoy vivimos en un país donde no hay una autoridad en realidad regulatoria que contenga la rapacidad de los monopolios o los duopolios. No hay una autoridad como el IFETEL que esté ahí tratando de garantizar los derechos de los consumidores y acceso a tarifas más baratas y contener, insisto, a los jugadores dominantes en telecomunicaciones. Una y otra vez se ha usado el discurso de la austeridad para justificar el control partidista o la eliminación de instituciones que funcionaban como contrapesos y le arrebataban el poder discrecional al poder ejecutivo, que era algo que llevó a múltiples crisis, mal manejo económico, opacidad, insisto, discrecionalidad que le hizo mucho daño a México en los 70s y los 80s. Y también creo que es una trampa semántica hablar de hay que transitar, como insiste la presidencia, de esta democracia electoral acotada, elitista, a una democracia verdaderamente participativa. ¿Y por qué viene la trampa? Porque una y otra vez en el sexenio de López Obrador y en este hemos visto consultas populares que supuestamente amplían la participación en el sistema político mexicano de la población, pero son consultas amañadas en cuanto a que hay un nivel bajísimo de participación y en función de ese nivel bajo de participación se toman decisiones que afectan a todos los mexicanos. Son consultas donde ha habido una trampa de representación territorial donde se colocan casillas, no las que se deberían colocar a lo largo de todo el país, sino en lugares donde hay una sobrerepresentación del voto morenista. Son consultas muchas veces en las que se da el acarreo partidista o la presión clientelar para que se acuda a participar en la consulta. Son consultas en las cuales la población muchas veces está votando sin tener información clara, contundente sobre las implicaciones de su voto. Y muchas veces hemos visto que se salta el gobierno las consultas, por ejemplo, en temas medioambientales, relacionados con el Tren Maya o con Dos Bocas, entonces usa las consultas a conveniencia, lo cual es anticonstitucional, ilegal y demuestra que el verdadero objetivo de la consulta no es una democracia verdaderamente participativa, sino usar ese término para engañar a la población sobre lo que están tratando de hacer, que es acotar aún más la democracia electoral o tergiversarla para que lleve a procedimientos, a reglas y a financiamiento que conduzca a que el partido en el poder no pierda y se quede ahí de forma permanente. ¿Lo ves como una coartada? Lo veo como una coartada, lo veo como una trampa y lo veo como un engaño a una población que escucha la palabra ahorro, que escucha la palabra se gastaron demasiado en cosas que no servían. Y entonces, por eso insistí en mi primer comentario, en que esto suena popular. Pero en el fondo es la construcción de un aparato institucional y electoral que va a llevar a la perpetuación de una élite distinta, la élite de Morena. Denise Dresser, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias por la invitación y nos vemos el próximo jueves.